Igualmente, mostrando que esa actividad fue producto de una política, fue producto de un plan, fue un producto de un plan y una política trazada desde la Casa de Nariño para convertir al DAS como institución y como entidad, y no exclusivamente G3, en el organismo para perseguir personas de tendencia opositora, para perseguir periodistas independientes, magistrados, defensores de derechos humanos, sindicalistas. En el marco de lo que denominan la guerra política y en lo que tiene que ver con el trabajo de defensores de derechos humanos, el concepto de guerra jurídica, donde se quiso desprestigiar y mostrar el trabajo de la anuncia de violaciones de derechos humanos y de la búsqueda de justicia, reparación y verdad como una actividad propia de la estrategia de las guerrillas. Y en ese sentido, expresaba brevemente las dificultades, los hostigamientos y los ataques de que han sido víctimas muchas personas y organizaciones, entre ellas las que represento. Y para hablar del CAJAR, Colectivo de Abogados léase, no solamente fueron las abogadas y los abogados, sino todo el equipo administrativo, estudiantes, el mensajero, por ejemplo. Y para no mencionar lo que ocurrió en Bolivia con la doctora Sandra Gamboa, a raíz precisamente de las actividades que se realizaran desde el DAS, buscando que organismos de inteligencia de ese país hostigaran o estuvieran pendientes, y como en efecto fue hostigada la doctora Sandra Gamboa en ese país. En esta última parte de mi presentación voy a hacer referencia muy rápida a algunas de las situaciones que figuran en las acetas y que están indicando otro tipo de actividades o algunas repetidas de las ya mencionadas, pero haciendo referencia concreta a las personas responsables de realizar o que ordenaron esos hechos. En la AZ1, folio 1, el G3 envía a la doctora Jacqueline Sandoval, subdirectora de inteligencia, en marzo de 18 de 2004, solicitud de interceptaciones de celulares de integrantes del CAJAR. Y ya entendemos que esto se hizo en el marco de un plan, de un concierto, desde un aparato organizado de poder, para darle incluso visos de legalidad a actividades que aisladamente podrían entenderse como tales, pero donde ya se ha hecho claridad por la Fiscalía y también por este interviniente, de cómo esas actividades también estuvieron acompañadas de otras que manifiestamente no corresponden a actividades de inteligencia. Y pero que en todo caso, lo que aquí orientó toda esta actividad del DAS fueron los objetivos a los cuales me referí el día de ayer, de una forma pausada, pero profunda, y que esos objetivos no pueden corresponder al ejercicio de la actividad de inteligencia de ninguna agencia que se considere coherente con los principios y parámetros de un Estado de Derecho. En la misma AZ, folios 17 y siguientes, la misma funcionaria Jacqueline Sandoval recibe el G3 peticiones de labores de inteligencia, caso Transmilenio, que es el caso más grueso, más amplio, en lo que tiene que ver con las investigaciones temporales objeto de este juicio. La misma doctora Sandoval, del G3, solicitándole labores de inteligencia, caso Transmilenio, nuevamente, folio 146 de la misma AZ referida. Folio 147,
para la doctora Sandoval del G3, relacionando un récord de llamadas del teléfono, caso Transmilenio. Folios 148 y siguientes, de agosto de 2004, del G3 para Carlos Alberto Rubiano, de Desarrollo Tecnológico, o al revés, para G3, proveniente de Carlos Rubiano Corrijo, remite 40 folios sobre abonados telefónicos. AZ1, 233, marzo de 2004, para la doctora Sandoval de G3, pidiendo labores de inteligencia, caso Transmilenio, teléfonos, organizaciones, ONGs y personas. AZ1, folio 235, para la doctora Sandoval del G3 sobre abonados telefónicos. Para el doctor Ovalle, siempre que diga G3, está dirigido al doctor Ovalle, hago esa aclaración. De Carlos Rubiano, remite 106 folios. AZ1, folio 346, para la doctora Sandoval del G3, relacionando números de teléfono, caso Transmilenio. AZ1, folio 350 de G3, para la doctora Sandoval, relacionando con teléfonos, caso Transmilenio. AZ1, folio 352 y siguientes, de Rubiano para Ovalle, envío de 28 folios sobre teléfonos, entre ellos familia Reinaldo Villalba. AZ1, folio 389, nota a mano. Tengo que decir que esa nota a mano, el doctor Rubiano reconoció su autoría. Y para claridad de todos, en otro proceso, aparece folios y aparece un teléfono de contacto, 336-83-66, que corresponde a un abonado de la Oficina de Protección del Ministerio del Interior del Programa de Protección como contacto. Un elemento más que indica cómo el Programa de Protección de Defensores fue utilizado desde el G3 para perseguir a los defensores. De Rubiano para Ovalle, nuevamente 19 folios, 413. Digo 413 folio. Folio 18. Oficio que firman José Alexander Velázquez. Sobre información de inteligencia caso Transmilenio. Misión de trabajo número 45 de junio de 2004. Siguen folios de esa información que refiere amenaza contra Alirio Uribe por Ejército Rebelde Colombiano. Y informes de inteligencia militar, donde estaba vinculado el doctor Uribe. 345, firman Hugo Ortiz, José Alexander Velázquez, para Ovalle, julio 2004, caso Transmilenio, folio 346. Comillas, mediante labores a cubierta se logró obtener del inmueble Alirio Uribe Muñoz información, puntos suspensivos, y refiere documentos encontrados. Correos electrónicos, entre otros. 355 y siguientes, firman Ortiz, Hugo y Alexander Velázquez, para Ovalle, remitiendo informe Transmilenio, julio de 2004. 357, folio, informe de inteligencia que da cuenta de la identificación de la empleada doméstica Alirio Uribe Muñoz. A mano se lee, comillas, posible reclutamiento, pregunta. Robarle las llaves, pregunta. Enamorarla, pregunta. Cámara de video, pregunta. Y ya dije ayer que efectivamente hubo penetración a la residencia de Alirio Uribe para obtener documentos y hacer registros clandestinos. Para Ovalle, José Alexander Velázquez, envía 7 folios sobre Transmilenio. Folio 364 de agosto de 2004. Nuevamente, comillas, mediante labores de inteligencia realizadas al inmueble de Alirio Uribe Muñoz, se logró obtener los siguientes números telefónicos. Relaciona. Tiene el uso de la palabra el doctor Waldir Cáceres para su presentación personal. Muchas gracias, su señoría. Un respetuoso saludo para usted y para todos los demás intervinientes. Waldir Cáceres Cuero se hace presente para reasumir, y muchas gracias a la doctora Karen. Perdón, al doctor Rafael Sandoval, gracias. Doctor Amparo. Buenas tardes, en calidad de apoderada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Senaltrainal, actúa Gloria Amparo Silva Tobar. Muchas gracias. Continúo. Ya con AZ2, folio 381 de Alexander Velázquez para Ovalle, remitiendo 4 folios sobre el caso Transmilenio y sigue información de inteligencia sobre Alirio Uribe. Folio 370, 376 o 78, no se entiende bien, de Alexander Velázquez para Ovalle,
de agosto de 2004, remite información de inteligencia sobre información recuperada de la basura de la casa de Alirio Uribe, referentes a cartas de una agenda telefónica del hijo. En realidad era un niño, el propietario de la agenda telefónica, un niño al hijo de Alirio Uribe Muñoz. AZ2, folio 384 a 438, reposa reportes diarios con fotos sobre vigilancia fija a casa de Alirio Uribe, que dura varios meses. Decía ayer, hasta poco antes de su viaje a Australia, o más bien poco después de su viaje a Australia. AZ2, folio 439 a 457. Reposan las actividades de inteligencia a casa de padres y hermanos de Reinaldo Villalba Vargas, así como la suya propia, donde victimizan a un niño, estudiante del Colegio Tecnológico de Fátima, mediante fotografías y registros fílmicos que el niño detectó para esa época y le llenaron de terror, y que ahora encontramos en los folios, que había sido el DAS el provocador de ese terror. Folio 449, seguimiento a esposa Reinaldo Villalba, de la que ya hablé ayer y no menciono más. AZ5, folio 2, 12 de octubre de 2004, paraje 3 de Marta Leal. Subdirección de análisis, remite CD con fotos, biografías y correos. Asunto, respuesta a requerimiento correo electrónico sobre miembros del Parlamento Europeo. Folio 27, Moreno Tamayo para Enrique Ariza, sobre cumplimiento del Seminario de Derechos Humanos convocado en Neiva. Folio 155, de Ovalle para Jacqueline Sandoval pidiendo información financiera del Cajar y sus integrantes. AZ6, folio 46, de José Alexander Velázquez, coordinador del Grupo GRUBE, septiembre del 04, remito información de inteligencia referente a la Operación Dragón, de la cual ya se mencionó ayer en la intervención del señor fiscal. AZ6, folio 48, de Hugo Ortiz para Ovalle, 7 de julio de 2004, informe de inteligencia sobre el representante Wilson Borja. AZ6, folio 204, Hugo Anay Ortiz, José Alexander Velázquez para Jaime Ovalle, informes de inteligencia. Folio 210, AZ7, para Ortiz Ovalle, remite información de la Oficina de Protección según la cual las AUC irían a secuestrar al periodista Carlos Lozano e incluso matarlo. Y sobre esto, jamás el programa de protección y ninguna otra entidad del DAS dio información a Carlos Lozano. AZ7, de Marta Leal para Ovalle, septiembre del 04, remitiendo respuestas de requerimientos de diferentes seccionales caso Transmilenio. AZ7, folio 19, de Jorge Rubiano para Ovalle, remite disquete sobre informe de inteligencia, caso Transmilenio. Folio 120, la misma Z7, para Enrique Ariza de Ovalle, pidiendo 2,5 millones de pesos por labores de inteligencia, caso Transmilenio. Folio 21, solicitud de gastos reservados para gastos de arriendo inmueble donde se realizan actividades de inteligencia permanente contra el objetivo número 1, caso Transmilenio, que está identificado en el proceso. Objetivo número 1, se llama Alirio Uribe Muñoz, representante, presidente del colectivo de abogados en el pasado y miembro del colectivo de abogados por más de 20 años. Compra de libros relacionados con el blanco del caso Transmilenio, son los libros que publica el colectivo de abogados. Pago de informantes, comunicaciones y llamadas al exterior. Gastos notariales de representación de constitución de ONG, de las que ya hablé ayer, las dos ONGs que el DAS creó para el desprestigio de las organizaciones de derechos humanos. AZ7, folio 22, firma José Alexander Velázquez del GRUBE, oficio dirigido a Ovalle, pidiendo dinero para labores de inteligencia, caso Transmilenio. Por favor, teniendo en cuenta que el Ministerio Público pidió la absolución de José Alexander Velázquez, téngase en cuenta lo que yo le digo, que son apenas ejemplos. Si usted me diera más tiempo, tengo en mi computador muchas más referencias. Aquí no podemos decir que José Alexander Velázquez tenía o era un funcionario bajo mando, es un profesional, coordinador de un grupo. No cualquiera es coordinador,